Hola a todos, yo soy Sara Monster y bienvenidos a este análisis para la NWPL, la New World Pokémon League. Vamos a la semana 1 y sus cuernavacas Cyndaquils van a estar enfrentando a los Moonlit Dragapults de Risa. Risa Draw, que aparte de ser entrenadora es una gran artista, vayan a seguirla ahí en Twitter. Y aparte creo que también ya está empezando su canal, no sé si subo este video, espero que sí, en caso de que no, de todos modos váyanse suscribiendo, nos cae bien, es una buena persona. Pero es la primera semana, vamos a hacer nuestro debut. El equipo de Risa, aquí lo tenemos en la pantalla, es bastante bueno, tiene algunas cosas muy interesantes. Clefable nos puede dar muchos problemas, Tyranitar, Rotom, incluso su legendario Virizion, que no me preocupa tanto, pero pues sí tiene ahí su nivel de versatilidad. Jolteon, que es poderosín, y su capitán G-Max, que no es capitán, pero estoy acostumbrado a decir eso, es Duraludon. Entonces es un buen equipo, vamos a ver qué tal nos va y qué traemos para esta batalla. Pues vamos a traer al buen Bocho, porque pega duro. El señor Melmetal va a tener una Life Force para pegar más duro, Iron Fist para pegar más duro, máximo en ataque, poca velocidad porque traemos ahí el Trick Room. Puedo sentir como que va a haber oportunidad de usar el Trick Room, y entonces tenemos todo en ataque, baja la velocidad, va a tener tantito en defensa especial, le ayuda un poco aunque sea, lo demás va a estar en HP. Va a tener su Double Iron Bash porque esa cosa es brutal, le pega durísimo a casi todo. Earthquake porque su equipo tiene varias cosas que son débiles a Earthquake, entonces eso nos gusta. Va a tener un Darkest Lariat porque es buena cobertura. Y Ice Punch, entonces Melmetal, el bocho, pega duro, vamos a ver qué tal le va. Vamos a pasar después con el Torazo, el buen Terrakion. Va a traer una Loomberry porque temo que en algún punto le intente quemar o algo. No me parecería una opción descabellada para ella. Va a ser máximo en ataque, Adamante para que esté chido. Un puntito ahí en HP para que amarre lo que se pueda meter de velocidad. Solamente Jolteon y Virizion, según yo, sin item pueden ser más rápidos, entonces por eso me agrada más tenerlo ahí. Adamant va a tener su Close Combat, que es una Nuke. Va a tener Earthquake otra vez porque le pega duro a casi todo. Poison llaves para Clefable, y para Virizion también le duele bastante Virizion. Smackdown es, ahora sí que se podrán preguntar por qué Smackdown, y es porque así le quito el Levitate a Rotom. Entonces si le quito el Levitate ya le puedo pegar con Earthquake, por ejemplo, con Melmetal, que eso definitivamente le va a doler. Entonces vamos a tener ahí al Torazo listo para la acción. Después tenemos a la ya famosísima Marvel, la poderosísima Hatterene, que va a tener su Dazzling Gleam, porque creo que no aprende Moonblast, según yo no aprende Moonblast, entonces tendrá que ser Dazzling Gleam. Tenemos Shadow Ball, que se convierte en Max Phantasm, es muy útil, baja defensas. Mystical Fire porque le da buena cobertura, ya que termine el poder Gigantamax, esto aparte baja el ataque especial, lo cual nos gusta. Va a tener el Magic Bounce, aquí de hecho le voy a hacer un pequeño ajuste porque se lo prometí a Thorn, en el juego ya lo tengo listo. Pero va a tener su Master Ball porque no puede usar items, es regla de la liga que los Gigantamax no pueden tener un item que no sea una Pokébola, Master Ball, etc. Pero traemos el estilo. Va a ser Quiet con todo en ataque especial porque nos gusta que sea poderosa. Tal vez ya después le ajuste a como la usaba en la ABL, pero por ahora quiero empezar así. Máximo en HP para que aguante. Le tengo que dar Dynamax Candy, por cierto, recuerden eso. Y va a tener naturaleza que le baja la velocidad. Otra vez ella va a ser quien va a traer el Trick Room. Entonces espero, como les decía, ahí yo creo que sí va a tener la oportunidad de ponerlo. ¿Para qué nos sirve el Trick Room aparte? Porque tenemos al Moped Sumo, al buen Throw. Va a tener Mold Breaker porque con eso le puedo pegar con Earthquake a Rotom. Va a tener su buen Assault Vest. Tiene ahí Brick Break, es buen Stab. Knock Off porque es muy útil, le pega por ejemplo a Jellicent. Y tirar items en este formato siempre es bueno. Poison Jab otra vez. El Assault Vest me ayuda, idealmente no quiero quedarme contra Clef en caso de que esté ahí, pero Poison Jab es bueno. Esta cosa es bulky, tiene poderes de supervivencia, entonces va a ser igual Brave como el Melmetal. 4 puntitos de defensa especial, lo demás se va para ataque, máximo ataque, y HP. Después vamos a tener al buen Lumiere, que después probablemente le cambie el nombre. Lumiere, está chido. Tiene Flash Fire para cubrir a Melmetal de ese Rotom, nos podría hacer mucho paro ahí. Tiene un Focus Sash porque creo que lo que más me daba miedo es que no llegara a hacer algo, pero de todos modos no sé si le voy a dejar este item. De momento así lo tengo porque me agrada que pueda tirar un madrazo sin morir. Va a tener Substitute, que como que se contradicen un poco, por eso tal vez le acabe cambiando el item, no puedo prometer nada. Va a tener Calm Mind porque se le puede hacer setup bastante chido a Clefable, por ejemplo.
Energy Ball es cobertura. A todo lo que le pegaba efectivo con Ghost le puedo pegar igual de efectivo con Energy Ball. Y aparte así no me golea muy cañón Tyranitar. Flamethrower es para echar power. Él no tiene nada que se lo pueda tragar como yo, que sí puedo ir con el Flash Fire. Más bien ella, perdón. Y aparte va a tener todo en ataque especial, pero si queremos que sea tímido para que aguante. De hecho ahorita que ando viendo le faltan sus EVs en algún otro stat. Se me hace que los pondremos en defensa. Sí. Qué bien preparado estoy, ¿verdad? Y por último vamos a tener a Leviathan, a Milotic. Va a tener Flame Warp con Marble Scale porque así le aumenta la defensa. Y aparte combinado con eso va a tener Recover para que aguante chido. Scald va a ser el ataque de Stab, le pega bastante duro a Rotom. Es útil en general quemar cosas. Creo que Tyranitar con Assault Pest se lo aguanta bastante chido, pero nos sigue conveniendo y quemarlo sería excelente. Tiene Ice Beam para cobertura porque Virizion no nos desmadra tan fácil con Leaf Blade. Y aparte pues el Ice Beam le sigue doliendo, sobre todo si hay por ahí el chance de algún freeze lo vamos a tomar. Y Mirror Coat es una muy buena opción en este caso porque Rotom tiene la capacidad de tirar por ahí un Volt Switch. Por ejemplo, si quiere pivotear con Rotom yo puedo poner el Mirror Coat y eso asegura que quien sea que cambie le va a meter un madrazote. Incluso de hecho creo que si me pega con Rotom y después cambia a Duraludon, Duraludon se muere. Y aparte también al mismo Duraludon, Milotic es un monstruo, le aguanta un Max Lighting, incluso si es máximo de ataque especial. Y con Mirror Coat lo baja o lo deja muy dañado, entonces me agrada esa opción del Mirror Coat. Este es el equipo con el que vamos a estar intentando llevarnos nuestra primera victoria. Esperen la pelea muy pronto, yo los estaré viendo con la pelea, a ver qué tal. Yo siento que va a ser una buena pelea. Muchísima suerte a Risa. Chequen ahí abajo, voy a poner sus links. Y yo los estaré viendo muy pronto. Yo soy Salamonster. Nos vemos a la próxima.